Buenas a todos, despertados como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Cada semana contándoos mi progresión, mi evolución, los procesos que voy viviendo, todos aquellos aprendizajes a los que me veo expuesto de alguna manera como todos vosotros, y que siempre con la única voluntad de traspasarlos, de trascenderlos y de evolucionar en nuestro propio camino y como alma y como persona. Hoy va a ser un vídeo muy cortito y quiero hacer una exposición de lo que es mi percepción y de lo que es mi creencia, de lo que creo realmente cuando estamos hablando del cielo y del infierno. Desde bien pequeñitos, fijaros que siempre estamos hablando que todas estas creencias nos empiezan a acontecer desde bien pequeñitos, ¿no? Desde que encarnamos y desde nuestro círculo más cercano vamos adquiriendo, absorbiendo las creencias que tienen aquellos que son referentes para nosotros o que son más grandes evolutivamente y mentalmente para la edad que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y a medida que vamos cogiendo los años, vamos cada vez adquiriendo más todos esos conocimientos, esas creencias realmente ya sociales, ya no dentro de nuestro entorno más cercano, sino ya unas creencias más sociales, más unos arquetipos ya muy establecidos, donde tendremos esos dos caminos, ¿no? Y de eso consiste el despertar. Tendremos el camino donde nunca nos vamos a cuestionar nada, donde vamos a aceptar todo aquello que nos han ido instaurando desde bien pequeñitos y que hemos ido acogiendo como una creencia nuestra personal y que confluye con el sentido o la dirección en el cual va la sociedad, en el cual van todos, ¿no? Pero también tendremos el otro camino, que es el que hemos adquirido o hemos escogido nosotros, o hemos querido coger nosotros, o nos han bendecido, que es ese camino en el que nos encontramos todos ahora, tanto yo como todos aquellos que puedan estar viendo este tipo de contenido y que se encuentran en este proceso, ¿no? Y es cuando nos empezamos a cuestionar, cuando empezamos a hacernos preguntas existenciales, cuando empezamos a dudar de nuestras creencias y a dudar de nosotros mismos, ¿no? De cuál realmente es el motivo por el cual estamos encarnados y estamos viviendo esta experiencia, ¿no? que es la vida, ¿no? Desde bien pequeñitos siempre nos han explicado, nos han amenazado, sobre todo cuando digo amenazado me refiero más a las religiones, ¿no? Sobre todo el cristianismo, catolicismo, ¿no? Entre otras, ¿no? Donde siempre se nos ha amenazado con ese miedo, ¿no? Con ese miedo que utiliza la religión para contener a las personas, ¿no? Para tener a ese rebaño de ovejas siempre dentro de esas vallas que contienen, para que ninguna se escape, ¿no? Entonces siempre se ha utilizado para ese miedo o se ha utilizado sin ese sentido de miedo, ¿no? Quizá con la gente más cercana que hemos tenido por sus propias creencias que también les han sido inculcados desde bien pequeñitos. Siempre se nos ha hablado del cielo y del infierno, el infierno como el castigo y el cielo como el premio. Cuando hablamos del cielo siempre hablamos de ese espacio o imagen idílica de un campo, un prado verde donde hay muchos pájaros, donde hay animales, donde hay muchas almas viviendo en armonía, con ese sentimiento de amor, ¿no? Eso es lo que nosotros realmente nos han dibujado y nos han hecho creer de lo que es el cielo. Y sin embargo, cuando hablamos del infierno, tenemos esa imagen abrupta de un sitio oscuro, tenebroso, donde hay niebla, donde hay seres oscuros, donde no hay luz, donde se siente el dolor, donde se siente el miedo, ¿no? Eso sería la escenificación de esos dos lugares. Fijaros que una de las evidencias que me hicieron cuestionar si realmente como existen como sitio, ¿no? Porque en la cultura general de la población del mundo,
entendemos que esos son dos sitios donde vamos a ir una vez desencarnemos, ¿no? Pero los describimos como sitios, como lugares. Cuando en nuestro proceso de nuestra vida no será la primera vez que hayamos usado o hayamos oído usar descripciones del cielo y del infierno comparativas a situaciones que se están viviendo físicas, ¿no? Materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona pues llega a una montaña, escala una montaña o sube una montaña, ¿no? Y ve esa imagen tan preciosa pues desde la parte más, desde la cumbre de esa montaña, y ve las nubes o ve ese valle hermoso lleno de flores, y ve un pueblo idílico, ¿no? Por ejemplo, pues se suele decir, ¿no? Esto debe ser el cielo, ¿no? O cuando, por ejemplo, pues para poner un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien es amante de los vehículos, ¿no? Pues cuando a lo mejor entra a un museo de vehículos o entra a una colección privada de vehículos, tanto sea históricos o deportivos, ¿no? Cuando ve esa cantidad de vehículos a su disposición, de poder verlos, tocarlos, ¿no? De poder admirarlos, esa persona en ese momento estará pensando, esto debe ser el cielo, ¿no? Cada uno en su propio interés o en sus propios gustos, ¿no? Personales como personas, porque no dejemos de olvidar que somos dualidad. Tenemos esa parte espiritual, esa parte energética, pero también tenemos esa parte material, esa parte humana que nos lleva a tener esa dualidad, ¿no? Entonces, como este ejemplo podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Cada uno pues en aquellos gustos que tuviera, pero si resumimos y retiramos las imágenes, lo que es el concepto de la imagen, sea la montaña, el prado, el pueblo, sean los vehículos, sea esa playa paradisíaca, sea lo que sea que es esa parte visual, nos quedamos con una parte emocional, con un estado emocional, unas emociones que nos están transmitiendo esas imágenes que estamos recibiendo, ¿no? Y a través de esas imágenes se producen unas emociones que nos generan un estado placentero, un estado de felicidad, ¿no? de alegría, por decirlo de alguna manera. Si lo aplicamos al ejemplo contrario, lo que sería el infierno, nos pasa lo mismo, ¿no? No sería la primera vez que utilizamos esa metáfora, ¿no? De esto debe ser el infierno, ¿no? Cuando podemos hablar pues por ejemplo, de sucesos trágicos como puede ser una guerra, ¿no? Las infinidades de guerras que han habido y que actualmente aún seguimos teniendo, ¿no? Para esas personas, o para personas que a lo mejor hayan podido acceder a esos lugares donde se genera ese conflicto, cuando vean todo ese destrozo, ¿no? Destrozo de poblaciones, destrozo de espacios abiertos, de fallecimientos y tal, se va a poder utilizar esa comparación, ¿no? De esto debe ser el infierno o esto es un infierno, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si retiramos la imagen, nos quedamos con ese estado emocional. Entonces, para mí, basándome en esa teoría, llego a la conclusión de que el cielo o el infierno realmente no es un sitio donde vayamos a ir. No es más, incluso me atrevo a decir que no es aquello que nos vaya a pasar después de desencarnar, o sea, ya como se contempla en la sociedad, que sea, pues vamos al infierno, vamos al cielo una vez desencarnamos, ¿no? Como resultado final de cómo hemos afrontado la vida, de cómo la hemos desarrollado, de cómo nos hemos comportado con los demás, de qué buenas acciones o malas acciones hemos hecho, más allá de que después de la muerte nos vayan a poner en esas dos clases, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Los buenos estudiantes, los malos estudiantes, y depende qué nota hayas sacado, te vas al cielo, depende qué nota hayas sacado, te vas al infierno. Yo creo más allá de eso, tanto el cielo como el infierno es experimentado en esta vida. Son muchas las personas que creen realmente, que están totalmente convencidas que el llamado purgatorio es lo que estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos me refiero a todos aquellos que estamos encarnados.
yo sinceramente me planteo como opción, incluso habiendo llegado a escuchar personas que dicen que realmente toda aquella alma que viene a encarnar es un alma valiente, porque realmente se da a entender como que cuando hemos desencarnado, pues como que no tenemos muchas ganas de volver a encarnar por esa explicación, por ese sufrimiento, ese dolor, tanto dolor emocional, dolor físico que llegamos a sentir muchos, por desgracia, en esta vida, ¿no? Todos los problemas que afrontamos, ¿no? Esa batalla diaria por seguir en esta experiencia. Muchos creen que realmente es aquí donde se experimenta el cielo y el infierno, sino que no es después de la desencarnación, sino realmente que es aquí. Y basándome en esa reflexión, considero que el cielo y el infierno es un estado. Creo que el cielo se refiere a cuando afrontamos la vida de la mejor manera, a cuando intentamos actuar en consecuencia a esa voluntad de querer ser mejores almas, de querer ser mejores personas, cuando intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, ya no hacia nosotros mismos, sino hacia los demás, cuando tenemos ese compromiso hacia los demás o esa voluntad de servicio hacia los demás, cuando intentamos ver de todo aquello que a lo mejor pues, no es tan positivo, intentar ver esa parte positiva, el afrontar la vida con una actitud alegre, una actitud positiva, una actitud fuerte, con fe, con esperanza. Creo que ahí se da la experiencia de lo que es el cielo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una actitud positiva, cuando nosotros no nos dejamos arrastrar por esa naturaleza del cerebro humano, que es el pensamiento negativo. Pensar que hay estudios que dicen que el cerebro humano tiene unos 80.000 pensamientos diarios. De esos 80.000 pensamientos, un gran número, se dice que entre el 70 y el 80% de esos pensamientos son negativos, que es la naturaleza del cerebro humano, y que de esos 70.000, 80.000 pensamientos, 10 o 15.000 pensamientos son positivos. Entonces, para convertir todos esos pensamientos negativos, intentar convertirlos en positivos, o para que los positivos tengan más fuerza que los negativos, es la voluntad del individuo de cambiar la percepción de las cosas. Cuando cambiamos la percepción de las cosas y nos instauramos en una conciencia y en una actitud positiva, en ese cambio interior se produce un cambio exterior. Cuando las situaciones ya no las percibimos de esa manera, que quizás sea tan negativa, todo cambia, tanto cambia como dice la ley universal, como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde adentro cambiamos, también cambia todo nuestro entorno. Entonces, todo aquello que percibíamos quizá con un grado no de oscuridad, pero de no bueno, de malo en nuestras vidas, pues deja de ser tanto malo, con lo cual lo estamos cambiando y elevando más hacia la parte buena. Entonces la percepción ya no es tan dramática o tan drástica. Si nos dejamos llevar por toda esa cantidad de pensamientos negativos, o tenemos una actitud negativa ante todas las situaciones que se nos presentan, pues como es normal, cada vez se instaurará más ese pensamiento, ese tipo de pensamiento negativo en nuestro cerebro, y toda nuestra interpretación de nuestra realidad cada vez va a ser peor, va a ser totalmente dramática, va a ser totalmente perturbadora. Ahí es cuando realmente estaremos viviendo un infierno, porque todo aquello que vivamos o se nos presente lo vamos a coger ya con una energía negativa que nos va a producir que todo nos parezca mal, que todo sea un ataque hacia nosotros, hablando desde el ego, ¿no? Va a ser un ataque hacia nosotros, que vamos a ser de esas personas que siempre están con la mala energía, con la mala vibración, que siempre están derrotistas, que siempre están enfadados con el mundo, porque interpretan esa realidad. O sea, no podemos juzgar a ese tipo de personas, porque realmente desde su capacidad de percepción de la vida lo están percibiendo así.
realmente no es algo que estén haciendo por gustos, simplemente la toma de decisiones que han tomado o quizá la actitud que han llevado durante muchos años les ha llevado a instaurar ese tipo de pensamiento, ese tipo de percepción de la realidad, con lo cual es normal que si ellos interpretan que todo aquello que les pasa o les sucede es malo, pues que se quejen, que se sienten mal, que se sienten abrumados, que se sienten cansados de luchar y enfadados. Es normal, no podemos juzgar. Entonces, concluyendo, para mí, tanto el cielo como el infierno es un estado emocional y nosotros somos los que decidimos desde dónde queremos vivir esa experiencia. Y cuando me refiero a experiencia me refiero a la vida. ¿La queremos vivir desde el cielo o la queremos vivir desde el infierno? En vosotros está la decisión. Claro que no es algo tan fácil como decir, no, quiero vivirlo desde el cielo y aprieto un botón y cambio toda mi forma de percibir la realidad, de entender mis pensamientos. No es posible. Hay un proceso, hay una adaptación, hay una voluntad de querer cambiar, hay un aprendizaje. Entonces, pero lo que sí que realmente tenemos es el poder de decidir desde dónde queremos vivirlo. Como yo escribí esta semana en Instagram una frase, decía, yo no soy el culpable de mis errores, pero sí soy el dueño de las soluciones. Entonces, realmente nosotros tenemos el poder de solucionar las cosas, realmente tenemos el poder de decidir desde qué punto queremos vivir esta experiencia, con lo cual, si no lo hacemos, la responsabilidad es única y exclusivamente nuestra. Entonces yo os animo que intentéis cambiar esa percepción, intentéis ver de todo aquello que os sucede, aunque sea negativo, intentar ver algo positivo, porque como siempre os digo, hasta de lo más negativo hay un aprendizaje y hay una parte positiva, y hemos de ser capaces, y no hemos de ser capaces, hemos de llegar de una forma muy natural a ver siempre todo aprendizaje y toda parte positiva de todo acontecimiento, que a lo mejor no lo sea, porque de los acontecimientos buenos nos es fácil ver el aprendizaje y la parte positiva, es de los malos en aquellos que nos debemos de esforzar para aprender a ver esa parte positiva, hasta que llegue ese momento donde ya nos haga instintivamente de todo aquello malo que nos suceda o negativo, ver directamente esa parte positiva. Como siempre, daros las gracias a todos los que veis este contenido, veis los vídeos, pediros por la dinámica de la plataforma que, si os nace y os resuena, compartáis o suscribáis, deis likes o comentéis, para poder llegar a más personas, que les pueda hacer de uso estas exposiciones, estas reflexiones, este tipo de contenido y material. Agradeceros nuevamente todo aquello que podáis aportar y podáis contribuir para que lleguemos a más personas, y también desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, e intentar cada día ser mejor personas. Y si fallamos, como siempre os digo, no os juzguéis. Si Dios quiere, tendréis un nuevo día para volverlo a intentar. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.